¿Quiénes son los ocupantes? ¿Los palestinos o los israelíes? 1967 fue que Yasser Arafat, que nació en Egipto, se inventó que él era palestino y se inventó los palestinos, total, 1967. Si tú ves los apellidos de los palestinos, los autoproclamados palestinos, escucha sus apellidos: Al-Misri, que significa el egipcio; Al-Kurdi, que viene de lugares kurdos; Al-Yemení, que significa la gente de Yemen; Al-Baghdadi, que vienen de Bagdad; Al-Mughrabi, que significa la gente de Marruecos. Literalmente, Israel, cuando se estaba reconstruyendo en 1948, muchos empleados vinieron a tratar de recibir dinero, recibir empleos del pueblo de Israel. Y así llegaron los palestinos empleados. Póngase a pensar una parábola que yo tengo. Llegó a una empleada a la casa para que te ayude en la casa. Y un día, desde su cuarto, ella proclama su casa ancestral. Ese es el problema, Israel y palestino, literalmente. Aprendamos un poquito de quién es la tierra, los territorios ocupados. Vamos para allá, vamos para allá. Breve análisis sobre los territorios ocupados. ¿Quién está ocupando qué? Una buena pregunta, ya sea los israelíes o los árabes que se autoproclamaron palestinos en 1967. Ellos no eran los palestinos que en 1948 eran los palestinos. Los palestinos que tienen el pasaporte palestino antes de 1948 eran los judíos. Fue en 1967 que Yasser Arafat, que nació en Egipto, se inventó Palestina. Y eso es histórico, no estoy hablando plepa, no estoy hablando mentiras. Así que ¿quién está ocupando la tierra de quién? Entonces, tengo varias preguntas que quiero comenzar el video, porque vale la pena hacer las preguntas siempre primero. ¿Cuál es la causa principal del conflicto entre los palestinos e israelíes? ¿Es por un pedazo de tierra? No lo es. No lo es, aunque la gente diga que lo es. El que te diga está mintiendo. ¿Cómo se llamaba Palestina antes de ser habitada por israelíes? Que una buena pregunta. ¿Cómo se llamaba? Obviamente se llamaba Canaán, no se llamaba Palestina. Literalmente la área de Gaza se le llamaba por Israel Pilishtim, porque esta gente eran invasores de Caftor. Significa filibusteros, como piratas. Pero ellos, los originales palestinos, no eran de Israel. Llegaron a morar en Gaza y eran filibusteros, piratas, pero no eran árabes. No lo eran. Y la tierra se llamaba Canaán. Los cananitas vivían ahí. Los Pilishtim que vivían en ese tiempo, en los tiempos de Abraham, eventualmente llegando hasta los tiempos de David, fueron eliminados por David. Por eso en los tiempos del segundo templo, los palestinos no molestaron del todo, porque no existían ya, dejaron de existir. Estaban los samaritanos, habían árabes, porque lo dice el libro de Esdras y Nehemías, que habían árabes que estaban disturbando la construcción del segundo templo. Y había otros grupos como los hijos de Hamán que vinieron a tratar de detener la construcción del templo, el segundo templo, que le pertenece a Israel, en el monte del templo. ¿Quién está ocupando qué entonces? Continuamos. Así que, ¿qué se entiende por territorio ocupado? Por ejemplo, creo que es una buena pregunta. Tenemos el monte del templo. Se llama el monte del templo porque el primer templo fue construido allí por Salomón, el hijo de David, quien eliminó los Pilishtim. Así que el primer templo fue construido en el monte del templo. El segundo templo, que fue construido por Esdras, Nehemías, Zerubabel, este fue construido en el monte del templo, que David compró esa propiedad. En los tiempos, un poquito antes del primer templo, de los hititas, que también dejaron de existir. Y hoy en día estamos esperando la construcción del tercer templo, pero por ahora hay
una pieza, estructura, que se le llama la abominación que causa desolación. Así se le llama a esa pieza, que primero fue una iglesia. Bueno, primero fue, después que el segundo templo fue destruido, construyeron un templo pagano. Después se puso una iglesia. Los templarios la construyeron, si se acuerdan. Y eventualmente los islámicos en el año 700 más o menos construyeron su mezquita, que continúa siendo una abominación que causa desolación. Así que la pregunta es, ¿quién está ocupando el territorio de quién? Se llama el monte del templo por algo, y ahí, que se llama Sion, esa área de los montes, son varios montes, en esa área en Jerusalén que se le llama Sion. Por eso somos sionistas, porque esperamos el templo en Sion, como está en los profetas, Berrajamim, con compasión. Esto, por ejemplo, Isaías 2:2, que habla de la construcción del tercer templo, cuando todas las naciones van a ir a Sion a recibir la Torah de Hashem. Van a aprender del rabino del mundo, que va a estar enseñando la Biblia hebrea en Sion. Por eso somos sionistas, que es el monte del templo. Así que regreso, ¿quién está ocupando qué? Si ahí se construyó el primer templo, que David compró la propiedad. Se construyó el segundo templo y ahí viene el tercer templo. ¿Quién está ocupando qué? ¿Por qué le llama a la Biblia la abominación que causa desolación? O sea, no podemos ocuparlo porque está una abominación. ¿A qué se refiere la abominación? A los que están ocupando el territorio que le pertenece obviamente a Israel. Continuamos. Obviamente tenemos la pregunta clásica, ¿cuál es el lenguaje original de los palestinos? Bonita pregunta, porque si te pones a pensar, Pilishtim es una palabra hebrea, que significa filibusteros, piratas, por decirlo así. Es hebreo. ¿Quién sabe lo que ellos se llamaban? Pilishtim, Pei y con Shin. Pilishtim. Pero los árabes que se autoproclamaron en 1967 como Pilishtim no pueden pronunciar la palabra porque en árabe no tienen la letra P y que yo sepa tampoco tienen la letra Shin, así que dicen Bilisim. Así que tienen un nombre, dije que antiguo, que no pueden pronunciar porque su lengua no lo tiene. La inteligencia, porque este no es un territorio, un conflicto territorial. Es para demostrar quién tiene el Dios verdadero. Los cristianos claman que el Dios encarnado, la mitología que ellos inventaron, de Yeshua, el hijo de adulterio, ellos dicen que ese es el Dios verdadero. Y quieren que doblemos nuestra rodilla a su idolatría de Roma. No va a pasar. Ellos también tienen territorio robado de Israel, en Israel, para que sepan, mucho territorio. Y me dicen que se arrepintieron de habernos perseguido, pero todavía tienen muchas propiedades que le pertenecen a Israel. Imagino que una forma de mostrar arrepentimiento es regresar las propiedades que se robaron. Como que suena razonable, ¿no? Islam, porque ellos conquistaron Israel por la espada de los cruceros, que los dos eran sangrientos. Recuerden que los cruceros quemaron a todos los judíos en Jerusalén, los metieron todas las sinagogas principales y los quemaron. Literalmente hay una versión de Lucas 19 donde dice: el que no crea en el hijo de adulterio, o sea, el ídolo de Roma, Yeshua, Jesús, que lo lleven a él y que los quemen. Hay una versión que dice eso. Otra versión dice que los decapiten. Los cruceros siguieron ese mandamiento del ídolo de Roma. Islam no se queda muy atrás. Acuérdense que Islam y cristianismo tienen mucha sangre en sus manos y conquistaron, y por eso son las religiones más grandes del mundo, por la espada, por la sangre. Ayer estaba estudiando que hay aproximadamente 120 millones de personas que fallecieron en el nombre del ídolo de Roma. Pero también Islam no se queda muy atrás. Y este es una guerra religiosa de quién es el Dios verdadero. Cristianismo considera de Israel espiritual, Islam que tiene una idea similar, pero no se llaman así. Y los dos quieren ganar. Por ejemplo, Córdoba, Andalucía, en España, esos dos lugares,
Los islámicos claman que son territorios ocupados islámicos, aunque siempre le perteneció a España, a Sefarad. Pero porque una vez lo conquistaron años atrás, entonces no lo quieren soltar. Ese es el mismo clamor. Porque la idea que los infieles tengan superioridad de los islámicos es inconcebible para ellos. Por eso ellos gritan, los islámicos, Allahu Akbar, que significa no Dios es grande, significa su Dios es más grande que el de nosotros. Es un clamor de guerra. Te ganamos, por decirlo así, usando su Dios. Ahora, es interesante apuntar que Gaza va a ser parte de Israel en la era mesiánica, así que no va a haber islámicos, obviamente, en la era mesiánica, tampoco cristianos. Toda idolatría va a cesar en la era mesiánica. Toda idolatría, cristianismo, hinduismo, islam, toda la idolatría va a cesar. Ese es el futuro que está escrito en la Biblia hebrea. No va a haber islam, no va a haber cristianismo, no va a haber hinduismo, no va a haber budismo, nada de eso, se va a acabar. Todo el mundo va a alabar al Dios de Israel porque eso, el Dios uno. Ahora, el territorio de Gaza le pertenece a Yehudá, que literalmente muchos de los sefarditas de España pertenecen a Yehudá. Y ese territorio nos va a pertenecer a nosotros, los sefarditas. Así que, en mi opinión, que estamos ya llegando a la guerra de Gog de Magog, que es la guerra de Armagedón, que pronto el Mesías verdadero se va a presentar. Ese es el plan más o menos bíblico. El Mesías viene antes de la guerra de Gog de Magog. Eso es lo que dice la Biblia. Antes de la era mesiánica. Aunque la Biblia cristiana se inventó que es después del reino mesiánico, que es una tontería grandísima, un error de 1000 años. Pero bien, ese es el libro de Roma, la literatura, la propaganda de Roma, que no le toca a la persona que tiene fe en el uno. Totalmente errónea, errores, izquierda y derecha, no vale la pena ni siquiera leerlo. Pero bien, así que el territorio de Gaza le pertenece a Israel, específicamente a los sefarditas. Así que espero tener vista la playa desde Gaza en la era mesiánica, Bezrat Hashem. Porque yo también tenía un deseo de tener una casita en Jerusalén, en el valle de Siwan, que es un territorio que los islámicos se robaron de israelitas de Yemen hace como 100 años atrás, en uno de los disturbios islámicos que ellos hacen para eliminar al pueblo de Israel, porque no pueden concebir que estos, ¿cómo le dicen? Es que lo tengo aquí, estos infieles puedan tener victoria sobre ellos. Es inconcebible, porque su doctrina no lo permite. Los cristianos están en lo mismo. No pueden concebir que el hijo de adulterio no cumplió nada por ser hijo de adulterio. Entonces tienen que encontrar cualquier excusa. Y obviamente cuando apuntamos los errores de la Biblia cristiana, comienzan a cambiar derecha e izquierda. Es que tú no entiendes, no tienes el Espíritu Santo. Y se meten un montón de locura que no tienen fundamento bíblico. Bien. Así que vemos que el territorio, como dice Rashi, le fue prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso comenzamos en Génesis. En comienzo Dios creó los cielos y las tierras. Y luego Rashi comenta, ¿por qué no comenzamos con Éxodos? Pero esto es para que el mundo entero sepa que el Eterno es el que distribuye las tierras. Y este territorio se lo dio a Abraham, Isaac y Jacob por perpetuidad. Ahora, hay idólatras de Roma que me dicen, no, ustedes perdieron la promesa porque pecaron. Porque eso es lo que ellos quieren. Pero, por ejemplo, su libro que se autonombraron, Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, que se refiere a Jeremías 31:31, que obviamente lo sacaron de contexto, te dice Jeremías 31:31, que este es un pacto con Israel en la era mesiánica. Ese es el punto. Y todo el mundo va a conocer al Creador como las aguas cubren el mar, etcétera, etcétera. Inclusive Jeremías 31 te dice un consejo para los antisemitas que quieren destruirnos. Que no nos ataquen, porque no van a poder. Pero si quieren destruirnos, que cambien el sistema solar como funciona. Que cambien el orden de la estrella, el orden de la luna, cómo funciona. Entonces tal vez tienen un chance de ganar, si no, no. Así que el conflicto árabe-israelí no es territorial. Es para demostrar superioridad entre el Dios de Israel y sus ídolos.
que se inventan que son dioses que no tienen poder. Pero literalmente el Eterno los permite, cristianismo con Jesús, inclusive con milagros, y Islam que también tiene milagros. El Eterno los permite para darnos libre albedrío, quiere el corazón gratuitamente. Pero si tú estudias la Biblia hebrea y comparas los otros libros, no tienen congruencia en absoluto, ni poquito. Miriam, la hermana de Moisés, la hermana de Moisés es la mamá de Jesús en la Corán. Problemita, ¿no? Cuando Jesús dice que nosotros matamos a Zacarías, él menciona el Zacarías equivocado. Total, se equivocó Jesús, el rabino del cristianismo. Cuando Esteban tiene una visión, el Espíritu Santo, y dice que Abraham está enterrado en Shechem, en la tumba de los padres, no queda en Shechem, ahí está enterrado Joseph. Pero Abraham, Isaac y Jacob están enterrados en Hebrón, que son 78 kilómetros de distancia. O sea, el espíritu zángano, porque un espíritu que embaraza mujeres casadas, se equivocó. Y así hay mucho error y violaciones bíblicas. Por ejemplo, tenemos Isaías 7:14 que dice, la muchacha joven va a concebir. Y cuando el niño entiende entre el bien y el mal, entonces el problema que tiene el rey Ahaz se fue. Y entonces Isaías 8:3, él embaraza a esa muchacha joven, que resulta ser su mujer. La mujer le da un nombre que es bastante largo, que no voy a tratar de decirlo, pero Isaías 8:8 menciona el niño Emanuel. Tiene dos nombres el niño. Pero en Mateo 1, creo que es verso 21, dicen la Virgen va a concebir. No dice eso el texto hebraico. Así que esta gente tiene la agallas total de cambiar el texto para desviarnos de la fe auténtica por la idolatría de Roma. Es bastante serio. Yo he visto el arameo del libro Mateo y también he visto el Mateo en hebreo, que hay cientos de variaciones en todo ello. Y siempre ponen la Virgen. Va a concebir en Mateo y en Mateo en hebreo, en arameo y en griego. Pero en Isaías no dice virgen. ¿Quién le da permiso a cambiar la palabra de Dios por una bendita doctrina, o maldita doctrina, mejor dicho? Una maldita doctrina que te desvía el camino de Dios. Y lo digo bien dicho, maldita, porque la Biblia no dice eso en hebreo, en Isaías 7:14, pero en las Biblias cristianas cambiaron la palabra. Es una maldición de Dios añadirle o quitarle a la Biblia hebrea. Una maldición total. Todo por doctrina. Es bastante serio. Así que el Eterno le dio la tierra a Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Los islámicos tienen hoy en día una mezquita arriba del monte del templo, que David compró de los hititas. Que ahí construyó el primer templo. Esdras y Nehemías construyeron el segundo templo ahí. Y luego estos árabes, bueno, los romanos construyeron una abominación, un templo, no me acuerdo de qué. Y luego construyeron los templarios, construyeron una iglesia. Y luego los islámicos, hasta hoy en día, construyeron una mezquita. Pero ¿quién está ocupando qué? Y por eso la Biblia hebrea le llama la abominación que causa desolación, que pronto va a ser removida. Prontito. Mi opinión, que me gusta la idea, aunque obviamente no soy profeta y no sé lo que va a pasar, es que un día de esto un islámico va a tirar un cohete o alguna locura así y va a destruir esa abominación que causa desolación. Igual van a culpar al judío, igual. Pero va a ser maravilloso en nuestros ojos porque el tercer templo viene, la casa de oración para todas las naciones. Todo el mundo va a alabar al Creador ahí porque ahí se va a establecer el reino de Dios. Eso es lo que estamos esperando, el reino de Dios aquí en la tierra, porque dice el texto hebreo, voy a morar entre ellos. O sea, voy a morar entre nosotros. No solo el pueblo de Israel, sino todas las naciones, todas las personas que llaman al Eterno su Dios. Que no tienen idolatría de Roma, de Yeshua HaMashiach, de Jesús, o de Islam, o cualquier otra.
solo el uno, porque es el camino de salvación. El primer mandamiento de la Torah, yo soy Hashem tu Dios. Son los 10 mandamientos que te sacó de Egipto. O sea, pon tu fe en el uno que te saca idolatría. Y segundo mandamiento, no tendrás otros dioses frente de mí. Así que esto es una guerra religiosa, una guerra por territorio. Si te lo dicen que es por territorio, te están engañando total. Póngase a pensar, los apellidos de los Bilisim, porque no dicen Pilishim, dicen Bilisim. Tienen Al-Masri, que significa el egipcio, Al-Kurdi, que significa el de los países kurdos, Al-Sham, que es Siria, Al-Yamani, que es Yemen, Al-Baghdadi, que es de Bagdad, Al-Mughrabi, que es Morocco, y así son muchos. Esta gente fueron empleados que lo llevaron a Israel a trabajar la tierra. Inclusive Mark Twain, aquí la tengo en la cita, él fue a Israel como los 1700 y él dice, esta tierra está desolada, no hay nada. Y eran pantanos, etcétera, etcétera. Pero una vez que Israel comenzó a construir otra vez la tierra, entonces islámicos comenzaron a buscar trabajo, por eso llegaron. De repente esta gente se creen los originales. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Están haciendo drogas. Pero en verdad, esta es una guerra religiosa. ¿Quién es el Dios verdadero? Esta es una guerra religiosa. ¿Quién es el Dios verdadero? Y ellos no pueden concebir que los infieles estén sobre ellos. Porque significa, esa es su idolatría. Esa es la idolatría. Entonces el que está ganando es el Dios verdadero. Y como dije, por eso ellos dicen Allahu Akbar. Que eso no significa una alabanza de Dios, sino una determinación de que su Dios es más grande que los otros. O sea, están compitiendo contra nosotros. El Dios de Israel no compite. Él es uno. Aparte de él no hay otro. Antes de él y después de él no hay otro. Los dioses de las naciones son imaginación. Pero Dios los permite con milagros y todo para darnos libre albedrío. Esa es la verdad. Si piensan que se me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.